Hola, soy Margarita Jasso y este es su programa Defensa Legal. En esta ocasión hablaremos del tema Reformas Fiscales y Legales de 2012. Y para ello se encuentra con nosotros el licenciado Sergio Cázar Gutiérrez. Hola Sergio, platícanos qué hay de nuevo en materia fiscal para el próximo año. Hola Margarita. Mira, sí, en materia, como tú sabes, todos los años se reforma la ley para aspectos tributarios o aspectos fiscales. Esto cobra importancia relevante en términos de que los contribuyentes deben conocer qué reformas van a venir para 2012. Yo te podría hablar de algunos aspectos. Por ejemplo, hay muchas leyes que se reformaron, quizá no de fondo, pero sí en una forma en la cual el contribuyente tiene que empezar a saber qué tipo de obligaciones deberá empezar a cumplir a partir de 2012. Déjame dividir el tema. En primer lugar, hablemos de la ley de ingresos. ¿Qué pasa con la ley de ingresos? Establece qué es lo que va a cobrar el Estado a través de los diferentes impuestos que se van a recaudar durante 2012. Ahí, por ejemplo, cobra relevancia importante el hecho de que en materia de multas hay una disminución importante cuando el contribuyente está dentro de los aspectos de revisión, cuando llega una auditoría, y es una auditoría directa, se le llama visita domiciliaria, y en esa las autoridades llegan al domicilio fiscal, se introducen al domicilio fiscal y hacen la revisión de los papeles del contribuyente, de toda la contabilidad. Al finalizar, se supone que habrá o un cargo a nombre del contribuyente o una revisión donde él haya salido bien. Lo normal es que desafortunadamente salga mal, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese aspecto, se permite hoy en la ley de ingresos disminuciones en las multas. De acuerdo con dos leyes que hoy tenemos vigentes, que es el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Derechos del Contribuyente, cuando un contribuyente va a tener una sanción derivado del ejercicio de facultades de comprobación, la ley establece que si paga antes de que se cierre algo que se llama la última acta parcial, dentro de ese procedimiento, tendrá una sanción del 20%. La ley de ingresos para 2012 disminuye sustancialmente la sanción, la disminuye al 50%, por lo tanto solamente tendrá un cargo del 10%. Si pasando a esa etapa que se llama última acta parcial, y hasta antes de que se emite algo que se llama liquidación o determinación de un impuesto, se le permite también una reducción, de tal suerte que se disminuye en un 60% el monto de la multa, que está calculado sobre la cantidad que debe el contribuyente, a la que se aplica un 30%, de acuerdo con la ley, con el Código Fiscal de la Federación o la Ley de Derechos del Contribuyente. Esto es para contribuyentes, cualquier persona física. Persona física y persona moral. El procedimiento, digamos, la ley de ingresos está dando esa ventaja. De alguna forma disminuye el concepto de las multas. Las multas en materia fiscal pueden ser muy altas, pueden ser hasta del 55 al 75% del monto de lo que debe un contribuyente. Hablándolo en términos monetarios, yo sé que va a depender de cada persona, pero para ubicar a las personas, ¿cuánto en dinero es? Haz de cuenta que de repente el fisco te diga, me debe 100, la multa en términos de las leyes que te he mencionado, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y el Código, sería en la primera etapa, en la que es antes del levantamiento de la última acta parcial, sería de 20,000 pesos, ¿no? Con la reducción que tenemos en la Ley de Ingresos sería solamente de 10,000. O sea, hay una disminución del 50%. Si hablo del segundo aspecto, en la segunda etapa del levantamiento de la última acta parcial hasta antes de la emisión de la liquidación, estaríamos hablando de una disminución del 60% calculado sobre el 30%. En el mismo ejemplo, debe 100, te calcularían 30,000 pesos de multa por el primer aspecto y solamente pagarías 6 por 3, 18, 12,000 pesos. Okay. Entonces, en este sentido, esta reforma sí beneficia a los contribuyentes en que las multas ahora van a ser más baratas. Solamente en ese caso, porque en otro aspecto las multas se actualizaron. ¿Qué quiere decir actualizar? Quiere decir reconocer el valor de la inflación respecto de lo que le debes pagar al fisco. Eso es realmente la actualización. En esa mecánica se reformó, no se reformó, se actualizó, se puso el nuevo valor de las multas dentro del Código Fiscal. Y entonces ahora una multa que antes te costaba 10,000, pues a partir del 2012 te costará 11,500, por darte algún ejemplo, ¿no? Las multas se indexaron en ese sentido, ¿ok? Entonces no hay una disminución real, la verdad es que se actualizan las multas para que el contribuyente pague lo que estaba determinado en la ley, pero en forma actualizada, en otro capítulo. Quizá otra de las reformas importantes es para los contadores públicos que se dedican a dictaminar a los empresarios. Ok, para un poco
bajar, ¿qué es un dictamen? Una persona, hay contribuyentes que están obligados a presentar un dictamen para efectos fiscales. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 300 trabajadores en el ejercicio o aquellos que tienen ingresos aproximadamente arriba de 34 millones y medio, tienen la obligación de presentar un dictamen para efectos fiscales. Para ese efecto tienes que contratar un contador que tenga la capacidad y esté registrado como tal. Ese contador se llama contador público registrado. Este contador lo que hace es llegar a la empresa, ve todo lo que pasó en el ejercicio y presenta un avalúo, vamos a llamarle, un dictamen, un análisis de lo que pasó con ese contribuyente y se lo presenta ante la autoridad fiscal. Ahora, si el fisco llega a detectar que ese contador omitió alguna situación, no fue claro en su dictamen, dijo alguna mentirilla por ahí o pasó algo de ese sentido y no le gusta el dictamen, puede llegar a sancionar ese contador. ¿De cuánto es la sanción? Mira, yo creo que el problema no es tanto que sea económica, el problema es que es de carácter donde suspenden la actividad de ese contador. Va desde la simple suspensión por un par de meses hasta la cancelación del registro. ¿De qué depende? De lo que el fisco esté opinando respecto al trabajo elaborado por ese contador dictaminador. Ahora en el código se está implementando que ese contador se pueda defender. Y dicen, oye, si yo en algún momento dado llego a determinar que no hiciste bien tu dictamen, le van a dar un plazo de 15 días para que pueda acudir en su defensa ante la autoridad y decirle, oye, no me equivoqué, te aclaro este punto, la verdad es que lo estás viendo mal, yo lo hice o lo interpreté de esta manera. Para no llegar al punto donde o sea suspendido o sea revocada, vamos a llamarle, su autorización para dictar. Si es revocada su autorización, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, la verdad es que al final de cuentas yo diría que ese contador dictaminador normalmente tiene que entrar a aspectos de pelea. O sea, tiene que litigar ese asunto para defender su posición. Digo, salvo que esté terriblemente mal hecho el dictamen, lo cual yo creo que ya no acontece en este momento. La verdad es que los contadores dictaminadores son gente que está capacitada, que está obligada a tener un determinado número de horas al año de capacitación y por lo tanto es gente capaz. Yo diría, a veces hay una inconformidad por parte de las autoridades fiscales respecto a algún punto que el propio dictaminador podría fácilmente llegar a resolver, ¿no? Sergio, perdón, otro punto importante de las nuevas reformas fiscales para este 2012, pues es lo que es la factura electrónica. No sé si nos puedes platicar un poco de qué es las ventajas, desventajas y las empresas, qué es lo nuevo que van a tener que hacer con esta factura electrónica. Mire, la regulación de la factura electrónica ya tiene algún tiempo. Bajo este aspecto, yo creo que dentro de lo relevante que podríamos encontrar ahora para 2012, es que cuando se emite la factura electrónica hay que poner con qué se pagó, con transferencia electrónica o con cheque. Y hay que poner el señalamiento de con qué transferencia, señalando algunos dígitos, o con qué número de cheque se pagó. Yo creo que eso va a tener complicaciones en el mercado. ¿Por qué? Porque en algún momento dado hay empresarios que en el habitual acto de comercio pues te dicen pásame tu factura a revisión, ¿no? Entonces tú mandas tu factura a revisión. El problema es que tu factura de revisión no va a tener con qué le pagaste, por el acto propio de que no le has pagado, ¿no? Yo creo que eso va a tener alguna complicación. Yo creo que las autoridades tendrán que repensar el tema y dando algunas reglas para ese efecto, para ser mucho más ágil. ¿Y qué consecuencias podría tener pues este conflicto del código? Yo creo que en algún momento dado puede entorpecer la situación de carácter comercial. Eso es lo que yo creo que al final podría provocar. Pero esto costaría más a las empresas, o sea, el poner el código ¿cuesta más o solamente es más? No, quizá, es más trámite y hay que tener un sistema administrativo que esté vigilando todos esos aspectos, porque la verdad es que sí se requiere cierta capacitación para poder obtener los datos necesarios para emitir la factura electrónica, ¿no? Hoy por hoy ya se están utilizando las facturas electrónicas y ha tenido el éxito esperado. Sí, yo creo que para la autoridad fiscal tiene en forma prácticamente inmediata el conocimiento de quién emite el comprobante y a quién se le emitieron. Y eso le da a la autoridad la oportunidad de saber cómo está haciendo el flujo del dinero para efectos de las declaraciones que deben presentar los contribuyentes. ¿Y eso facilita las declaraciones para los contribuyentes? Creo que de alguna manera sí, ayuda en ese sentido. Ok, perfecto. Pues no sé, otra reforma, un cambio para este año. Importante, uno en materia penal, yo creo que hay dos en materia penal. Uno, que sería el derecho tributario
penal, en el cual si alguien omite la declaración mensual con alguna cantidad a pagar, se considera un delito fiscal. ¿Y esto qué consecuencias traería? Muchas. Hay impuestos que debes declarar prácticamente todos los impuestos los declaramos en forma mensual, y eso implicaría, por ejemplo, para efectos del impuesto al valor agregado, que es un impuesto definitivo, que alguien, por no cumplir con esa obligación de enterarla en su momento, podría caer en el problema de un delito de defraudación fiscal. ¿Y esto se paga con cárcel o con una sanción económica? Se paga con cárcel y se paga con sanción económica, o sea, hay de las dos, Eso depende del monto de la contribución. Desde luego la contribución habrá que pagarla en su totalidad, independientemente de que el fisco tiene todo el derecho de ejercitar alguna acción penal. Y eso se mide en términos de cuánto dejó de pagar el contribuyente. Mientras más deja de pagar, más alta es la sanción de carácter corporal o de prisión. En este sentido, Sergio, y como última pregunta de mi parte, me gustaría saber, ya el contribuyente que cayó en este delito, ¿no?, de que dejó de pagar, debe un montón, ¿no?, y pues ya va a pagar a lo mejor con cárcel o con una sanción económica alta que ni siquiera tiene a lo mejor para pagar, ¿cuál sería la recomendación para ese contribuyente? ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, la ley prevé algo que es benéfico para el contribuyente. No es solamente el hecho de dejar de pagar alguna contribución en el momento adecuado. Hay algo que se llama pago espontáneo. Mientras la autoridad no llegue y toque la puerta de ese contribuyente se puede autocorregir. Yo diría que para el próximo año, en materia de los impuestos de carácter, sobre todo el impuesto al valor agregado, por ejemplo, que es un impuesto mensual definitivo, yo aconsejaría que el contribuyente pues estuviera siendo lo suficientemente previsor para poderlo pagar a tiempo, y si no, lo pagara lo antes posible, antes de que la autoridad fiscal llegase a notar que falta ese pago de esa contribución. ¿Tarda mucho la autoridad fiscal en buscar a los contribuyentes? No, yo creo que he visto los dos casos, donde en forma inmediata, sobre todo grandes contribuyentes, aquellos contribuyentes que tienen una gran capacidad para poder pagar las contribuciones, son vigilados en forma muy estricta y en forma muy atinada, frente a otro sector donde no, donde el fisco pues tiene un montón de contribuyentes a los cuales revisar, no revisa todos, pero hoy con el flujo de información que tenemos en forma electrónica, tiene un magnífico acceso a saber qué está pasando en el mundo fiscal. Perfecto, Sergio. Pues no sé si quieras agregar algo más, alguna recomendación, además de llevar ahora sí que las cuentas de impuestos a tiempo. Otra recomendación que les quieras dar a nuestros televidentes antes de acabar esta. Yo creo que nada más una anotación más. Dentro de las reformas, y quizá en carácter sumamente importante, el delito en materia penal va a prescribir, se prescribía en 3 años, ahora prescribía en 5 años. Lo que hizo la reforma es aumentar el año de prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Es el tiempo que tiene el fisco para poder sancionar a alguien penalmente. Si antes estaba en 3 años, a partir de 2012 se va a 5 años, lo cual pues le da un margen mucho más amplio a la autoridad para poder efectuar ya ejercicios de acciones penales, ¿no? Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en su programa Defensa Legal. Yo soy Margarita Jasso y no se pierdan nuestro próximo programa.